Vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de la hermana Itzayana, que hoy nos trae la palabra de Dios. Permanezcan así de pie, hermanos. Buenas tardes. Nos decía la hermana Alba, cuando no hay música nosotros debemos adorar. Y realmente cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios, en nosotros tiene que emanar esa melodía, aunque no haya música. Amén. Vamos a orar por la palabra. Cierren sus ojos. Padre, te anhelamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos que seas tú, Espíritu Santo, hablando a tu pueblo, Señor. Así como hablaste a mi vida, Señor, yo declaro, Padre, que así hablarás, Señor, a casa de Dios, mi casa, Padre. Te necesitamos, Espíritu Santo. Hoy conectamos nuestro espíritu a tu espíritu, Señor. Declaro, Padre, que cada espíritu, Señor, está conectado, Padre. Que toda distracción que quiera venir, Padre, es quitada en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, muévete cada rincón, aún allá con los niños, Padre. Está tu presencia, Señor. Estás tú, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos y declaro, Padre, que aún esta palabra, Señor, será de bendición, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar? En esta tarde yo les voy a hablar sobre el desierto. En algunas ocasiones he hablado sobre el desierto y tiene como un mes más o menos o tal vez más. Dios me llevaba como en ese proceso de estar hablando a mi vida sobre el desierto. Y yo le puse como título a esta palabra: en el desierto me diste vida. Desierto en hebreo se traduce como midbar. Es junto, M-I-D-B-A-R. Midbar es junto. Y este es traducido como un lugar para pastorear, un lugar abierto, un lugar en soledad. Y pues ahí yo me impresionaba porque dije, bueno, un desierto uno se lo imagina seco, sin nada, así que no hay vida. Pero en esta traducción es un lugar para pastorear. ¿Y qué es pastorear? Es un pastor cuida a su ganado mientras ellos son alimentados. En Números 14:33a, no lo busques, solo anótalo. Dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. Y esta palabra midbar viene de la raíz hebrea dabar, así como suena, dabar, y esto significa hablar y palabra. Y pues aquí es lo que a mí me sorprendía. Dije, bueno, dabar es hablar y palabra. En el desierto, todos vamos a pasar por un desierto en algún momento de nuestra vida. Cuando decidimos seguir a Jesucristo, Él nos lleva en ese proceso donde nos va a empezar a hablar y va a hablar su palabra. No va a hablar lo que nosotros queramos, sino Él va a hablar su palabra, va a hablar su verdad. Y Dios en el desierto prepara al pueblo escogido. ¿Quién ustedes dice yo soy ese pueblo escogido? Amén. Somos ese pueblo escogido y nos prepara para llegar a la tierra prometida. Amén. Como punto número 1, camino del desierto. Como cita base es Éxodo 13, 17 al 18.
18a. Como inciso A, camino largo. Y le vamos a dar lectura ahí en Éxodo 13. Igual si no lo busques, aquí está en la pantalla. Le voy a dar lectura. Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto. Dios nos lleva, cuando tú y yo decidimos seguir a Jesucristo, no nos llevó por el camino fácil. El camino fácil podría ser que en cuanto nosotros llegáramos a sus pies nos diera absolutamente todo, que bendiciones, matrimonio restaurado, todo, porque primero tenía que haber un proceso que era restaurar nuestro corazón para nosotros poder obtener esas bendiciones. Y si hubiéramos ido por ese camino corto, ese camino fácil, y nos llegáramos a presentar con alguna prueba, alguna guerra, automáticamente nos íbamos a regresar a Egipto, a donde estábamos antes. Por eso Dios decide llevar al pueblo de Israel por el camino del desierto. Y era un camino largo, un camino difícil también, pero Dios tenía un propósito para el pueblo de Egipto. Durante este camino Dios comienza a hablarte, comienza a hablarme y comienza a formar en nosotros ese carácter de si viene alguna prueba, decidir, no importa que yo esté pasando por ese desierto, yo sigo firme buscando a Dios y siguiendo a Dios, aunque esté en medio de un desierto. Amén. Durante ese camino tú has sido instruido y has sido guardado por Dios. Dios no te ha dejado solo en ningún momento, ¿sí? Realmente Dios a todos nosotros nos ha guardado y nos ha instruido por medio de su palabra, nos ha guiado durante todo este proceso. Y a lo mejor dices, es que yo estoy pasando por un momento difícil. Ten confianza, porque Dios te está guardando y Dios te está guiando también para que puedas llegar a la tierra prometida. Y busquen Deuteronomio 32:10. Amén. Ahí en Deuteronomio 32:10 dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Así nos guarda Dios en el camino en que nosotros pudiéramos estar pasando. Te instruye y te guarda. Amén. Como punto número 2, prueba el corazón. Yo quiero pensar que en algún momento de tus oraciones le has dicho a Dios: muestra qué hay en mi corazón, revélame qué hay oculto dentro de mi corazón, qué es lo que en mi corazón me está engañando, incluso a mí misma. Yo lo he hecho, y cuando tú lo oras de esa manera, viene una respuesta de parte de Dios y comienza a mostrar ese engaño de tu corazón y comienza a probarlo también, ¿sí? Como inciso A, el desierto simboliza las pruebas en nuestra vida. Estas pruebas pueden ser financieras, familiares, matrimonio, tus hijos, alguna enfermedad, lo emocional. Todas las pruebas que pudieras pasar, podemos decir que es un desierto. Y el desierto Dios lo usa para su propósito, y lo usa para que haya una transformación en ti y en mí, para que durante ese camino tú pudieras ser transformado y yo pudiera ser transformada. Y ahorita
El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que Faraón cubriera sus necesidades. El día viernes, el viernes, la pastora nos decía esto sobre el desierto, que Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero que Egipto no salió del pueblo. Y a mí esto me impactó porque fue también como una confirmación a esta palabra. Y yo pues meditaba en eso y dije, es que sí es cierto, el pueblo de Israel realmente estaba acostumbrado a que Faraón les diera todo, les daba todo, satisfacía las necesidades de su alma, y sí, porque les daba todo, realmente ellos estaban cómodos, satisfacían las necesidades o deseos de su carne. Y en Deuteronomio 8:2 igual está en la pantalla. Le voy a dar lectura y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando el pueblo de Israel, pasaba por el desierto, hubo varias pruebas donde primero se quejaban por el maná, se quejaban que porque Moisés había subido a hablar con Dios y no bajaba pronto, y comenzaron a hacer un becerro de oro, y hubo durante todo ese proceso que fue durante 40 años, ellos comenzaron a tener ese proceso y ahí se reflejó lo que había en su corazón. Y así nos pasa a nosotros, hermanos, cuando estamos en esa aflicción, porque aquí en este versículo dice para afligirte, y es una aflicción en tu alma, es una aflicción en tu carne, y cuando viene la aflicción, ahí viene la prueba, porque prueba a dónde está tu corazón, está por lo que te estás afligiendo, o está en Dios en el que tú confías, o en el que deberíamos de confiar. Y Dios ahí comienza, primero te aflige y después viene la prueba de decir, ¿dónde está tu corazón? ¿Está conmigo o está todavía en Egipto o está todavía en el mundo? Por eso dije, sí es cierto lo que dijo la pastora el día viernes. Dios había sacado al pueblo de Egipto, pero Egipto no había salido del pueblo. Y ahí dice uno, es que realmente aún hay cosas que yo no he sacado de mí. Y si tú piensas en tu vida, meditas y dices, bueno, es que hay cosas que yo no he sacado o que he ocultado de mi vida, y Dios va a comenzar a afligirte, a probarte, y va a mostrar lo que hay en tu corazón. Y eso no es para sentirse tristes, para sentirse molestos, más bien hay que gozarnos, porque ahí podemos ver que la mano de Dios está sobre casa de Dios, mi casa. Amén. Que si Dios empieza a afligirte, empieza a probarte, es porque su mano está sobre ti, y porque todo lo que Él va a hacer por un propósito, para llevarte a esa tierra prometida. Amén. Como punto número 3, hablará al corazón. Vamos a buscar Oseas 2. Ahí ténganlo tantito. Para mí esta palabra o este capítulo de Oseas 2 fue donde Dios impactó mi vida, impactó mi espíritu. Nosotros hemos sido infieles con Dios, donde hemos ido tras
otros ídolos, tras otras cosas que no son Dios. Y en el desierto hay momentos donde Dios te mete porque te va a probar, como te lo decía anteriormente, pero a veces Dios te mete porque has sido desobediente o porque hemos sido desobedientes en algunas áreas y Dios te va a meter. Y en otras ocasiones Dios te va a meter porque dices que quiero que crezcas, porque estás estancado y necesitas crecer espiritualmente en tu ministerio, necesitas crecer y te mete a ese desierto. Pero todo proceso por el que tú estés en el desierto es porque Dios te va a dar algo aún mejor y te vas a crecer. Y es tu decisión, hermano, porque tú puedes estar en el desierto, pero dejar a Dios a un lado y estarte quejando y diciendo por qué, murmurando en contra de Dios y lo dejas a un lado. Pero es mejor estar en el desierto, pero estar con Dios, porque ahí no te va a faltar nada. Amén. En Oseas 2:5, aquí es de la esposa infiel de Oseas, y en otras versiones, incluso pues sé que en la Biblia aquí se simboliza como al pueblo de Israel. Sí, la esposa de Oseas es el pueblo de Israel. Y en Oseas 5, donde como en la parte B dice, porque dijo, iré tras mis amantes, que dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. En la Nueva Traducción Internacional dice que porque Israel dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. El pueblo de Israel iba tras esos amantes que satisfacían sus deseos emocionales, sus deseos carnales, y querían ir tras ellos. Y más adelante dice que Dios rodeó de espinos su camino y la cercó de conceto y no hallará sus caminos. Dios pone trabas. Cuando tú estás persistente a seguir ese camino de maldad, a seguir ese camino de pecado y querer no salir de esa tierra de Egipto, llega el momento en que Dios dice basta, ya, basta, y empieza a acercar esos caminos de maldad. Dios los empieza a acercar. Y me imagino que aquí la esposa de Oseas, que se prostituía y tuvo hijos de prostitución, que iba tras sus amantes que le daban todo, le satisfacía todas sus necesidades. Cuando Dios comenzó a acercar todo eso y que los buscaba y no los encontraba, me imagino que en ella hubo una desesperación de querer satisfacer sus necesidades, sus deseos, y no poder hacerlo, no poder encontrar a esos amantes, porque Dios los había escondido, los había apartado, los había acercado y no los encontraba. Dice en el versículo 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Mejor, ella sabía que ya con esa desesperación ya había un vacío en su corazón. Ya sentía ese vacío de decir, es que ya no tengo nada, ya no hay nada que pueda satisfacer mi carne, ya no hay nada que pueda satisfacer mi alma. Y es ahí cuando voltea y dice, mejor me iba con mi marido. Y nosotros muchas veces queremos ir tras esos deseos, tras esos deseos, esos amantes, pero cuando ya no los encontramos, cuando Dios ya puso trabas, es ahí cuando nos acordamos de Dios. Y aquí impactaba Dios mi corazón, porque dije, en los tiempos de oración, de que ella no dijo, vuelvo a ti, amado mío, ya regresé, no, clamó y dijo, perdóname porque me fui tras mis amantes, perdóname porque me aparté de ti, perdóname porque te engañé, perdóname porque te fui fiel. Y no fue solamente fue un clamor,
de esta mujer, y así el pueblo de Israel clamaba cuando no sentían la presencia de Dios, clamaban a Dios, y Dios volvía otra vez su corazón al pueblo de Israel. Dice en el versículo 8: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Así mismo el pueblo de Israel que no veía que Dios les estaba dando todo, les daba la palabra, les daba alimento, les daba vestido, les daba todo. Y la mujer de Oseas aquí dice que no reconocía que el que le daba todo era su marido, que era Dios. Dios le daba absolutamente todo. Y dice, y que le multiplicaba la plata y el oro, pero esa plata y ese oro se lo ofrecía a Baal. Y es impactante, y dije, Señor, porque así nosotros que vamos tras esos amantes, tras esos ídolos, puede ser incluso tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, el dinero, cuando el que te da todo eso es Dios. El que te dio todo eso es Dios, pero vamos tras todo eso, lo que nos llena en lo carnal, en lo emocional, y no reconocemos que de Dios viene todo eso, y que la multiplicación que nos da Dios o la bendición que nos da Dios, vamos y se lo ofrecemos a otros dioses. Puede ser nuestra familia, puede ser, no es que sea malo bendecirlo, sino que lo hagamos para idolatrar a la familia, idolatrar al esposo, a otra cosa que no sea Dios, a otro Dios que no sea nuestro Dios. En el versículo 9 dice así: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Cuando tú estás pasando por un desierto, hermano, hay absolutamente soledad, ¿sí? No es como que te quedes solo, pero tú empiezas a sentir que ya nada te va a llenar, que puedes buscar aquí, puedes buscar en muchas partes, pero nada te va a llenar, nada. Y Dios comienza a mostrar la condición de tu corazón, te comienza a probar, y empiezas a ver la maldad que hay en ti. Comienza uno a ver la maldad, y dice que comienza a mostrarse, incluso aquí con la mujer de Oseas, que la descubrirá delante de sus amantes, y nadie la va a librar de su mano. O sea, no vamos a librarnos de ese proceso cuando en nosotros hay el buscar otros ídolos antes que a Dios. Versículo 12: y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son. Tenía la confianza en todo lo que provenía de sus amantes. Salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Impresionante, donde dice, y las reduciré a un matorral, y aún lo poco que quedara será comido por las bestias del campo. Aún lo poco que te pudiera quedar, puede ser en lo financiero, lo poquito que a ti te pudiera quedar, todo eso se te va a ir. Porque ¿para qué lo usas? Para que uses la bendición que Dios te ha dado cuando vas y te lo gastas ahí en alcohol, cuando vas y te lo gastas en prostitución, vas y te lo gastas en adorar otros ídolos. Aún ese poco dinero que te pudiera quedar será comido por las bestias. En el versículo 13 dice así: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyales.
y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Dios. Qué impactante. Se iba tras de sus amantes y se olvidaba de Dios. Pudiéramos decir, yo estoy en la iglesia, amo a Dios, y estás aquí el día jueves y proclamas el nombre de Dios, pero cuando sales vas tras tus amantes, vas tras satisfacer tus deseos, tras en la educación de tus hijos, que ellos no se molesten porque pues no quiero que se enojen conmigo. Estás olvidándote de Dios, porque Dios te está diciendo educa, instruye, pero como yo no quiero que se molesten conmigo, pues los instruyo como yo quiero, no como dice Dios. Si mi esposa no quiero que se moleste, hago lo que ella dice o él dice. Todo eso, lo que pudiéramos nosotros escuchar aquí en la iglesia, y vamos y nos olvidamos de esto y hacemos lo que nosotros queramos allá afuera, es ir tras nuestros amantes. En el versículo 14 dice, pero, y aquí es donde podemos ver el amor de Dios. Tras toda esa aflicción, toda esa prueba, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En otras versiones dice, la traeré a mí y la enamoraré otra vez. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, y le hablaré tiernamente. Cuando sus hijos les hacen algo o hacen algo que es incorrecto, pues los regaña uno, ¿no? Y no, eso no está bien, los corrige, pero después lo atrae y dice, es que esto no está bien, mira, los hace uno entender. Y así es Dios con nosotros, así es Dios cuando empieza a probarte, pero te trae con lazos de amor y te dice, es que mira cómo estás, mira esto, mira cómo estás llevando el proceso, me estás abandonando, estás yendo tras tus deseos, pero me estás dejando a mí. Dice, y hablaré a su corazón. En el versículo 15 dice, y le daré sus viñas desde ahí Dios te va a proveer. Desde el desierto Dios proveyó al pueblo de Israel, y así a ti, hermano, hermana, Dios te va a proveer desde ese lugar. Aunque pudieras decir, es que es un lugar muy feo, no puedo, quiero ya salir de aquí. No, confía, porque desde ahí Dios te va a proveer, y no solo es en lo económico, no solo es en lo emocional, sino en lo espiritual. Dios te va a dar todo y te va a llenar. Y dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor o valle de Acor significa valle de la aflicción. Que tu aflicción ahora va a ser ese lugar de esperanza. ¿Sí? Dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ella cantará como en sus tiempos de juventud y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. Como cuando salió el pueblo de Israel, cantaron júbilo, cantaron alabanza. Así tú, hermano, en cuanto estés pasando por ese tiempo de desierto, va a haber una alabanza en ti, porque sabes que el que te sostiene es Dios, porque sabes que el que te va a dar todo es Dios. Amén. En el versículo 16 dice, y en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. Ishi significa esposo, Bali, Señor. La relación de un esposo es una relación estrecha, es una relación de intimidad, es una relación de amor. Y cuando es el Señor, cuando le dice Señor, es así como que solo es de trabajo, se pudiera decir. Pero aquí el decir me llamarás esposo es porque Dios quiere que tú y que yo tengamos esa relación estrecha, esa relación de amor con Él, y que lo veamos como ese esposo.
como punto número 4. En el desierto me das vida. Isaías 35. A lo mejor estás pasando tú por un momento difícil, una enfermedad, una situación familiar, e incluso a lo mejor en tu ministerio financiero, no sé. Pero déjame decirte que aún en medio de eso tú vas a florecer. Aún en medio de ese desierto tú vas a ver que de ti va a emanar agua viva, que de ti va a emanar esa bendición de Dios. Amén. He visto hermanos o hermanas que en momentos difíciles no quitan la confianza de Dios, que aún en momentos, pues en ese desierto, su alegría, su gozo viene de Dios. Y es ahí donde uno puede decir, es que está floreciendo en medio del desierto. Es de él, de ella está emanando agua, vida, está emanando bendición. Aunque pudiera derrumbarse su mundo, pero porque sabe que su confianza está en Dios. Amén. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a leer Isaías 35, pero va a ser nos vamos a brincar algunos versículos. Y es una profecía que daba el profeta Isaías así que a nosotros, a Casa de Dios, mi casa, vamos a tomarlo personal y como iglesia. Amén. Dice así: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Versículo 2: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Versículo 3: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Dile al que está a tu derecha, a tu izquierda: ¿estás cansado? Florece. Versículo 4: decid a los de corazón apocado un corazón temeroso, esforzaos, no temas, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y aquí dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios no va a mandar ángeles, Dios no va a mandar a alguien, sino Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. En el versículo 6: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en un estanque. El lugar seco se convertirá en un estanque. Si en ti dices, es que yo me siento que no crezco, si siento que no doy vida, que no doy nada, piensa, hermano, ¿estás realmente buscando a Dios o estás yendo tras lo que satisface tus deseos? Medita en eso. Cuando hayas regresado a Dios, ahora va a empezar de ti a florecer, a salir ese estanque de agua viva. Amén. Y el lugar seco se convertirá en estanque. Versículo 8: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Que ahora de ti va a fluir ese espíritu de vida, va a fluir la santidad, va a emanar la santidad aun cuando estés en el desierto. No te aflijas, hermano, en decir, ¿cuándo iré a salir de este lugar? ¿Cuándo iré a pasar esta prueba? Gózate, porque de ahí va a salir agua viva, de ahí vas a florecer y de ahí vas a ser de bendición. Amén. Pónganse de pie.
leer el versículo 10, yo sé que ya cerraron su Biblia, pero yo le voy a dar lectura. Dice así: y los redimidos del Señor volverán y vendrán nación con la alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es una profecía para casa de Dios, mi casa, hermanos, para ti y para mí. Amén. Si has querido desviar ese desierto en el que Dios te ha querido meter, vamos a pedirle perdón a Dios, porque muchas veces Dios nos ha querido meter en ese desierto y no hemos querido pasar. Decimos, no quiero. A lo mejor no lo decimos las palabras, pero nuestras acciones dicen, no quiero pasar ese desierto. Pero es necesario pasar por el desierto, porque de ahí Dios va a sacar algo muy bueno. Amén. De ahí tú vas a florecer. Y primeramente es pedirle perdón a Dios, porque no hemos querido pasar ese desierto. Vamos a pedirle perdón porque nos hemos alejado. A lo mejor tú dices, pues yo realmente sí vengo a la iglesia, pero medita en tu corazón. Quiero que cierres tus ojos. Puedes subirle tantito a esa, Johnny, nada más a esa. Medita en tu corazón. ¿Realmente tu corazón está con Dios? ¿Realmente toda tu confianza está en Dios? Si no es así, vamos a pedirle perdón. Y así como la mujer de Oseas, de que no dijo, ya regresé a ti, no, clamó y dijo, Señor, perdóname porque me olvidé de ti, perdóname porque fui tras mis deseos, fui tras lo que satisfacía mi alma, satisfacía mi carne y me olvidé de ti, perdóname. Vamos a clamar así como lo hacía esa mujer y como lo hacía el pueblo de Israel cuando no sentían la presencia de Dios. Padre, perdónanos, Señor, si hemos querido desviar el camino del desierto, Señor, si nos apartar. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Es necesario pasar por ese desierto. Es necesario, Señor, pasar por ese lugar, porque de ahí, Padre, tú vas a hablar. De ahí tú nos vas a probar y va a ver lo que hay en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Padre. Aún, Señor, yo me introdujo, Señor, en ese desierto donde me he salido, Padre. Te pido perdón, Padre, porque he alejado mi corazón de ti. Te pido perdón, Padre, porque me alejé de ti, porque busqué satisfacer con lo que llenaba con otras cosas, Señor. Perdóname. Perdóname, Padre, vuelvo a ti, Señor, vuelvo mi corazón a ti, vuelvo mi confianza a ti, vuelvo el que tú llenes, Señor, cada necesidad, porque tú llenas todo, porque yo sé que tú me das el aceite, yo sé que tú me das el vino, yo sé, Padre, que tú me das todo lo que yo necesito, que si pudiera pasar el desierto y tú no estás, mejor muerta, Señor, porque no vas a estar tú, Señor. Que ese desierto que yo pase, Padre, vayas tú conmigo. Y es lo que decía Moisés: si tú no vas conmigo, no lo haré. Ve conmigo durante ese desierto, Padre, y habla a mi vida, habla a mi corazón. Aflígeme, pruébame, pero sé que de ahí va a haber el florecer, va a haber un estanque de agua viva. Porque en el desierto tú me das vida, Padre, en el desierto tú me das vida. En el nombre de Jesús. Perdón, Padre. Vamos a clamar ahora por Dios, por la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Que sea el Espíritu Santo llenando tu vida. Y es en ese momento donde el Espíritu Santo te dice: es que no estás sola, no estás solo, porque siempre ha estado contigo. No te salgas de ese proceso. Cierra tus ojos. Si te quieres postrar, póstrate.
Santo, clamamos por tu presencia, Señor. Si hay un corazón, Padre, que está afligido, que está triste, aun si hay amargura, Padre, llena, Espíritu Santo, llena tu Espíritu Santo. Que se alegre su corazón, Padre, porque nunca lo has dejado solo, porque nunca la has dejado sola, Señor. Que aún, Señor, pudiera ver, Señor, que hay vida, Señor, en medio de ese desierto. Que hay vida, Padre. Llena, Espíritu Santo, ahora. Ahora, Espíritu Santo. Conecta los espíritus a tu Espíritu, Señor. Conéctate, hermano. Conéctate. Porque Él te ha dado todo. Te ha dado todo, no necesitas más. Si te encuentras en medio de esa soledad, no voltees hacia atrás. Mira hacia adelante. No mires hacia lo que tenías atrás. Hay una tierra prometida para ti, hermano. Ahora, Espíritu Santo, llena. Llena, Espíritu Santo, con tu presencia, Señor. Ahora, Espíritu Santo. Te adoramos, Padre. No necesito más que tu presencia. Solo necesito tu presencia, Señor. Solo necesito tu palabra, que es palabra de vida. Ahora, Espíritu Santo, muévete, Señor. Aún si hay un corazón que se cierra, Padre, aún tu amor, Señor, quebranta, Señor, ese corazón, Padre.